Proceso evolutivo urbano en América. Concepto de urbanización. La urbanización, considerada como un proceso de concentración de la población en un número reducido de núcleos, es, junto a la modernización de la sociedad y la industrialización, uno de los fenómenos sociales más característicos del siglo XX. El descubrimiento, conquista y colonización de América fue un fenómeno de los árboles del capitalismo y estuvo propulsado por los intereses de la naciente burguesía comercial en España y Portugal, volcada sobre los pueblos indígenas precolombinos. La explotación de los yacimientos de oro y plata del Nuevo Mundo, entre otros materiales, representó uno de los factores fundamentales de la acumulación originaria del capital y en el extraordinario crecimiento de las fuerzas productivas. En la América española, los conquistadores a su llegada encontraron una población autóctona distribuida a lo largo del territorio, lejos de ser uniforme. Esto relacionado con las características del territorio y la cultura de los mismos. Su ubicación predominaba en los valles u otros lugares favorables climáticamente. Las actividades económicas propias de los conquistadores dieron fisonomía específica a la localización posterior de las ciudades. Por ejemplo, en Venezuela, la explotación de criaderos de perlas originó un incipiente poblamiento costero. Más tarde, cuando los conquistadores, ya dueños de territorio, pasaron a hacer una vida sedentaria, las ciudades se fueron casi exclusivamente a aquellas áreas ecológicamente propias como los valles, en donde existían aglomeraciones indígenas. De tal manera, la distribución geográfica de las ciudades fundadas, al iniciarse el asentamiento definitivo de los conquistadores, coincidió con el de las áreas de concentración indígena. En 1574 y 1575, la red de ciudades españolas se encontraba constituida. La distribución de la población creada en aquel momento, a grandes rasgos, se ha mantenido hasta la actualidad, las cuales son ciudades interiores y uno que otro puerto de importancia, como es el caso de Venezuela. Pero se tratan en general de centros urbanos de escasa población, pero con funciones políticas, administrativas, económicas y religiosas que garantizaban su carácter urbano. Desde mediados del siglo pasado, algunos países y desde fines del mismo la mayoría de ellos iniciaron el mejoramiento de las vías de comunicación, lo que impulsó el desarrollo económico, que tuvo como base principal la exportación de materias primas hacia mercados extranjeros. Los ferrocarriles y más tarde las carreteras se construyeron en un inicio teniendo como base las relaciones regionales descritas, contribuyendo así en forma limitada a la integración del sistema urbano general de los países. A partir de las primeras décadas de este siglo ocurrieron importantes cambios en la situación demográfica y económica de los países de América. En todos se hizo presente un marcado incremento de la población que alteró el sistema económico y aceleró el desarrollo de las vías de comunicación, lo que trajo como consecuencia cambios importantes en la distribución de la población y desarrollo de los núcleos urbanos. Las características en el proceso de industrialización de instalar las empresas en ciudades más grandes influyó en la forma notoria del crecimiento de las capitales, así como también de los centros que le seguían en importancia a partir de las épocas señaladas, y esta influencia continúa para alguna de ellas. Luego, entre 1900 y 1930, sobrevino la introducción del capitalismo comercial del resto de los países de América. Después de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo lugar en 1939 debido al voluminoso trasvase de sus habitantes desde el campo hacia las ciudades y al incremento de la población urbana originada simultáneamente por desplazamientos, el proceso de urbanización constituía en América
un fenómeno insólito e irreversible. Alrededor de 1950 y 1970, las ciudades seguían en aumento gracias a la continuidad de las migraciones. Por esto, se empezaron a crear políticas de planificación urbana destinadas a regular el incremento de la población. Hoy en día, las ciudades crecen a un ritmo muy descontrolado en comparación a épocas anteriores, de tal modo que ciudades que exceden los 10 millones de habitantes se consideran o son catalogadas como megaciudades. Hasta el principio del siglo XX, la mayoría de las poblaciones vivían en medios rurales, pero como resultado del proceso de urbanización y expansión económica, las ciudades son más atractivas, haciendo que hoy en día la mayor cantidad de personas viva en las ciudades y no en áreas rurales. Hola, mi nombre es José Antonio Nivar y a continuación les estaré hablando sobre la ciudad industrial y el origen del urbanismo moderno. Antes de hablar de estos temas, les estaré hablando del tema central, el cual se verá reflejado dentro de estos temas, el cual es la revolución industrial. La revolución industrial fue un periodo histórico de transformación tanto económica como social que surgió a mediados del 1760 y concluyó en el 1840. Este se desencadenó cambios sin precedentes para la sociedad de todo el mundo y el inicio de este se vio en Inglaterra, ya que este era un país que presentaba todas las condiciones económicas, políticas, sociales y tecnológicas necesarias para dar ese gran cambio. A eso del siglo XIX, la revolución industrial se vio en sociedades como Europa, Estados Unidos y Japón. La revolución industrial trajo consigo distintos descubrimientos científicos y técnicos que significaron grandes avances para la economía, la tecnología, la cultura y la historia de la humanidad. También implicó grandes ajustes en la forma de la población y el desarrollo de las ciudades. Y el detonante principal de este fue la máquina de vapor, el cual era un aparato que funcionaba con carbón vegetal. Este fue el que proporcionó una gran concentración de producción, particularmente en las industrias textiles a lo largo del río, para así explotar sus recursos. Esta trajo consigo diferentes procesos seriados de fabricación y dio inicio a la apertura del comercio local y regional. Las ventajas de la revolución industrial. Dentro de las ventajas de la revolución industrial se pueden ver la productividad, mayor transabilidad, maquinaria que sustituye al personal, abertura de comercio tanto local como regional, creación de nuevos materiales y la creación de nuevas infraestructuras con nuevos materiales. Las desventajas, dentro de desventajas podemos ver la migración incontrolada del campo a la ciudad, crecimiento desmediado de las ciudades y alta tasa de desempleo. Algunos de los efectos que tuvo la revolución industrial fueron los siguientes. La revolución agrícola, que fue el aumento progresivo de la producción gracias a la inversión de los propietarios para implementar nuevas técnicas y sistemas de cultivo, además de la mejora del uso de fertilizantes. Dentro del desarrollo capital comercial, se vio cuando las máquinas se aplicaron a los transportes y a la comunicación, iniciando así una enorme transformación en la infraestructura urbana. Y dentro de los cambios demográficos sociales, se vio cuando la modernización de la agricultura persistió y permitió un crecimiento demográfico debido a las mejoras de esta. También se vio reflejada en la medicina y el sistema vial. Dentro de las ciudades se construyeron muy apresuradamente una gran cantidad de barrios obreros que albergarían a la mano de obra procedentes del ámbito rural. Al principio se pensaban que los barrios albergarían solamente las instalaciones de transporte pesado, pero no. Su principal característica era el máximo aprovechamiento de los espacios, traducido a pequeñas viviendas así asignadas para la mano de obra. Estas carecían de luz y ventilación, además de que carecían de infraestructura de equipamiento hidráulico y sanitario.
Esto se traducía o se podía concluir que a partir de esas primeras formaciones se empiezan a dar los problemas que actualmente podemos observar en estas ciudades, ya sea reflejada en su estructura como en su alcantarillado. Dentro de las clases sociales se encontraban los burgueses, que eran los dueños de los medios de producción y poseedores de la mayor parte de la renta y terrenos. Y por otra parte estaban los proletariados o trabajadores industriales y campesinos que eran pobres. Gracias al arquitecto francés Tony Garnier se elaboraron los primeros planos de una ciudad urbanística ideal. Esto bajo su estancia en Villa Medici, Florencia. Este publicó su trabajo en el 1917 bajo el título de Una ciudad industrial para 35.000 personas. Este se planteó como nuevo modo de vida, un nuevo concepto de una ciudad socialista donde no eran necesarias ni cárceles, ni cuarteles, ni murallas, en definitiva, una ciudad sin propiedad privada. Para ello dio una respuesta a las necesidades de vivienda, trabajo, producción de energía, transporte, de estudio, de ocio, entre otras cosas. Este utilizó materiales modernos como el hormigón armado, el metal y el vidrio. Garnier conservó ciertas referencias de la antigüedad clásica y un profundo sentido de la monumentalidad. La luz y la vegetación y la higiene fueron sus fundamentos para el urbanismo moderno. La estructura era la siguiente: un barrio residencial con un centro urbano, una zona industrial, una estación de ferrocarril, un edificio público, y todo esto dentro de esta ciudad urbanística. También destinó una gran parte de su superficie a zonas verdes, y el deseo de este era construir un mundo donde la humanidad y la naturaleza y los objetos convivieran en armonía, un lugar utópico. A partir de ese momento, la mayoría de las nuevas ciudadelas o ciudades tendrían origen motivaciones de este orden característico, en lo que la ciudad industrial fue la ciudad ideal y perfecta para este momento histórico. Ya para concluir con mi participación, pienso que el urbanismo moderno se puede definir como un movimiento que desea la continuidad de la planificación urbana moderna que se originó en el siglo XIX, pero esa siendo representada por las ideas de planificación de la ciudad de la época, que defendía la transformación radical de la forma de la ciudad y de la vida urbana. Esta transformación urbana en parte se vio por motivos políticos y en parte se vio también inspirada por los avances tecnológicos de esta época. Cabe destacar que las ideas del diseño urbano modernista, también llamado teoría funcionalista, bregaban por la simplificación de las actividades urbanas en 4 categorías básicas y una estricta separación de esta categoría en el espacio a través de la planificación y diseño de medidas reflejada en la trama urbana. Para mí, el inicio del urbanismo moderno que conocemos en la actualidad se da tras el discurso teórico clave del urbanismo moderno que fue dado en The After Charter en 1933 de Xi'an, por la autoría de Louis Sette y Le Corbusier, que fue un manifiesto sobre el urbanismo moderno. Y que las principales personalidades para mí del urbanismo moderno han sido Le Corbusier, Louis Sette y Walter Gropius, entre otros. El urbanismo utópico es un plan o sistema ideal de gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta y justa, donde todo discurre sin conflictos y en armonía. Utopía es el paradigma del género utópico porque define sus componentes fundamentales, unas instituciones sociales y culturales que sostienen y originan a su vez la sociedad perfeccionada y depurada, un servicio modelizante que los complementa. Desde 1516 esos elementos constitutivos no han cambiado, cuanto mucho se ha desplazado el énfasis de uno u otro, en el cual resulta textos que no pertenecen del todo al género.
Una de las desviaciones más importantes del paradigma es la de Francis Chow, llamada superespacialización del modelo, es decir, espacios a los que se supone capaces, pero a la vez modelar a la sociedad. Existen variedad de otras teorías sobre el urbanismo utópico que veremos más adelante, pero básicamente consiste en la disciplina y la puesta en orden de personas y actividades. Detrás de esta pretensión está la creencia que los problemas de índole sociales tienen una solución espacial que porta en sí la desilusión de las contradicciones. En estos mundos, el espacio urbano es el medio por excelencia para ejercer esta forma de poder y para consolidar el ámbito cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Vigilado y recortado, que lo es propicio. La ciudad de las utopías, de ambas, es decir, la negativa y la positiva, es racional, simétrica, agorafobia y geométrica. Está compuesta por edificios repetitivos y masivos, donde viven personas solas y sometidas a una continua vigilancia mecánica o social. Desde las primeras décadas del siglo XIX se tuvo constancia de la necesidad de revisar los modos de vida de las ciudades, sobre todo por las consecuencias que tenía la revolución industrial en el desarrollo de las ciudades, considerando que la utopía social se sustentaba en un nuevo tipo de relaciones sociales. Había que crear una nueva sociedad, pero en una ciudad nueva. La teoría utópica expuso que no se debían crear esos niveles o formas de vida en el que seno de las existenciales ciudades industriales en auge. Las prácticas tenían que partir de cero, construir pensamiento en una sociedad sostenible y colaboradora. Los espacios de la urbanización debían estar pensados para la eficacia productiva y laboral de los habitantes, pero privilegiando su bienestar cívico-social ante todo. El urbanismo, en general, se propone ordenar en el espacio las funciones urbanas, requisito fundamental para garantizar la eficiencia y la eficacia de la ciudad, condiciones que a su vez indispensables para la producción y el aumento continuo de la productividad. El urbanista debe evitar que los diversos flujos que forman una ciudad se interfieran o se obstaculicen unas con otros. El urbanismo, entonces, es hiperracional. Entonces, su racionalidad está orientada a favorecer la producción y el consumo. Siglos por antonomasia capitalistas, modo de producción que dio origen, papel y sentido a la ciudad moderna. Y por tanto el urbanismo, como disciplina, el urbanismo es utópico por cuanto pretende normalizar y sanear bajo la autoridad sin discusión de las leyes científicas. Hola, soy Laura Santos y les estaré hablando sobre lo que es la ciudad jardín. El británico Ebenezer Howard fue el primero en 1898 en idear el concepto de ciudad jardín, lo cual se consideraba como una combinación perfecta de las ventajas de la ciudad enérgica y activa con toda la belleza y el encanto del campo. Esta idea suponía un proyecto de sociedad global. El movimiento de la ciudad jardín es un método de planificación urbana en el que, digamos, las comunidades autónomas están rodeadas de cinturones verdes que contienen áreas proporcionadas, digamos, entre residencias, industrias y agricultura. Esta idea surgió debido a que durante el 1800 se da un gran desarrollo de las ciudades y esto atrae a la población del campo. Esto produce un aumento demográfico en las zonas urbanas y algo que podríamos definir como un drenaje de las zonas rurales. Debido a esto, Ebenezer buscaba repartir racionalmente y fijar armoniosamente los flujos demográficos y las actividades sociales en aglomeraciones, digamos, discretas y pequeñas, entre 30.000 y 50.000 habitantes. Ebenezer, como reformador social que era, no diseñó su propuesta, sino que presentó un esquema o diagrama, el cual se le conoce como los 3 imanes. Una didáctica que representa a la ciudad y al campo, cada uno como un imán y presentando sus virtudes y defectos, y presentaba a las personas como pequeños alfileres.
Entre algunas de las características que podemos, digamos, presentar en lo que es la ciudad jardín está la existencia de un solo centro. Esto provoca que alrededor de dicho centro se distribuyan las viviendas, preferiblemente unifamiliares con jardín. También está que hay un cinturón verde que rodea la ciudad, señalando sus límites. Y por último, los sectores, los sectores que eran industriales y agrícolas estaban localizados en la periferia, y el sector agrícola formaba parte del cinturón verde, que es, como mencioné anteriormente, el límite de la ciudad. Primera ciudad jardín. La primera Garden City se empezó a construir en el 1930 en Letchworth. Sin embargo, en ningún caso el esquema, digamos, de Howard pudo ser seguido al pie de la letra. Letchworth Garden City es una ciudad inglesa situada a 56 kilómetros al norte de Londres, en el condado de Hertfordshire, o algo así. Se constituyó como la primera ciudad jardín, inicialmente prevista para una población de 33.000 habitantes. Luego llega a la ciudad jardín Welwyn Garden City. Es una ciudad del condado de Hertfordshire, por igual, fundada también por Ebenezer Howard en el 1920 y diseñada por Louis de Soissons. La Welwyn Garden City se fundó después de Letchworth Garden City y esta está planeada urbanísticamente, rodeada de un cinturón verde de tierras agrícolas, y se creó para fomentar el desarrollo de las zonas suburbanas de baja densidad. Se buscaba un equilibrio entre lo que es la ciudad y la naturaleza. Howard hizo que cada una de las casas digamos que cada una de las casas tuviesen un jardín en el cual tuviesen un manzano. Para lograr una comunicación rápida entre las ciudades, se ideó el uso de una red ferroviaria, y esta hacía constituir un conjunto de sistemas interconectados, dando vuelta a cada uno alrededor de una ciudad que era, digamos, la ciudad central, que contenía 60.000 habitantes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jamie López y yo estaré hablándoles acerca de los suburbios norteamericanos de la segunda mitad del siglo XX. Para empezar, y a modo de introducción, ¿qué es un suburbio? Suburbio es uno de los términos propios de la geografía urbana para designar a las zonas residenciales de las periferias urbanas o extrarradio. Los suburbios norteamericanos. Los suburbios estadounidenses por excelencia son ciudades autónomas, un modelo de urbanización asociado a la expansión urbana, la dependencia del automóvil y el predominio de áreas residenciales de uso exclusivo y baja densidad. La suburbanización avanzó más rápido en los Estados Unidos que en otros lugares como Inglaterra, porque la industrialización también fue más vigorosa y sostenida en los Estados Unidos. Tanto así que reordenó fundamentalmente las ciudades americanas del norte. Como aspecto social, las características de las zonas suburbanas, en el sentido que se le da en el urbanismo estadounidense, están determinadas por el componente social de su población, la cual es gente joven de clase trabajadora que se establecen en multinúcleos menores dispersos cercanos a la ciudad y comunicados con buenos sistemas de carreteras hacia la periferia. Aunque según autores como
Fishman, 1987, quien fue un lingüista estadounidense que se especializó en la sociología del lenguaje, la planificación del lenguaje, entre otros aspectos, y también otros autores que intervienen en esta parte. Esto resultó en un crecimiento de interés de élites en nuevas viviendas en la periferia urbana, porque veían el hogar como un refugio del trabajo, como una fuente de felicidad y de bondad. El estatus de clase alta se asoció con mansiones de grandes propiedades en una zona tranquila, exuberante y suburbana. El desarrollo de los suburbios norteamericanos conlleva nuevamente al análisis y soluciones de las ciudades vistas como un dormitorio e incorporación de industrias, así como también el manejo de las áreas verdes, densidades, normas de servicio, propuesta por Clarence Perry, y el vínculo con la vida social. Perry fue un urbanista, sociólogo, autor y educador estadounidense, quien ideó el Plan de Unidad de Vecindario, el cual es un esquema de comunidad residencial difundido a través del Plan Regional de New York y sus alrededores en 1929, quien influyó en la planificación de las ciudades estadounidenses. Como aspecto económico, el suburbio como principal modelo de crecimiento se configuró en los Estados Unidos, como ya había mencionado anteriormente, esencialmente como una actividad económica, relegándose las consideraciones de diseño urbano a un plano secundario, es decir, esto produjo la pérdida del protagonismo de los arquitectos y urbanistas en la toma de decisiones referente a los temas de ciudad. También había otra razón cultural, por la que la suburbanización se convirtió en una expresión tan destacada en el paisaje americano, la cual es que la familia individualizada nuclear era muy americana y se elaboraba una vivienda unifamiliar que era mucho más fácil de realizar en los amplios suburbios que en la misma ciudad. Los suburbios eran vistos como una alternativa de crecimiento, representaban un ideal de vida, ofreciendo seguridad, ambiente limpio y cercano a la naturaleza. Los suburbios de la posguerra, singularmente dominados por familias blancas de clase media en torno a espacios verdes y con viviendas unifamiliares, duró poco, que es la característica cultural que había mencionado. Y pronto se convirtió en una forma diversificada en configuraciones metropolitanas, en expansión y cada vez más complejas. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, la suburbanización se aceleró a niveles sin precedentes, tanto así que reordenó básicamente las ciudades americanas del norte. La dispersión urbana o el modelo de Urban Sprawl es el modelo de urbanización dispersos o difusa que se dan en las periferias de las ciudades. Está compuesta por una gran cantidad de suburbios o barrios dormitorios que son de bajas densidades. Estas están ubicadas de manera repetitiva. Estas viviendas unifamiliares están aisladas o pareadas y tienen en sus alrededores un gran jardín. Además, cuenta con un parque para su recreación. En cuanto a lo que es el comercio, estos se concentran solamente en los malls y supermercados y están ubicados en las grandes autopistas. La misma que de alguna forma favoreció lo que fue el crecimiento de Sprawl, incentivó al uso de los vehículos privados para su uso a lo que son los lugares urbanos y así ir de manera rápida y segura. También se conoce como fragmentación urbana al fenómeno de propagación de una ciudad y sus barrios hacia las tierras rurales, en una periferia de la zona urbana. El proceso de la dispersión urbana tiene en general connotaciones muy negativas debido a los perjuicios de salud y las cuestiones ambientales que crea esa expansión. En cuanto a los aspectos negativos que tiene la dispersión urbana, es que los defensores afirman que los barrios en expansión
tienden a emitir más contaminación por persona y que sufren más accidentes mortales de tráfico. Además, afirman que la dispersión urbana está vinculada con lo que es el aumento de la obesidad, ya que caminar o montar bicicleta no es una opción viable para desplazarse hacia el centro de la ciudad porque está muy retirada. También cabe destacar que estas no tienen acera en su gran mayoría y que la dispersión urbana es un impacto realmente negativo sobre la tierra y la cantidad de calidad de agua, ya que esta puede estar vinculada a una disminución de capital social. Bien, las zonas de dispersión urbana también se caracterizan por ser altamente dependientes del uso de los automóviles como medio de transporte, como le había dicho anteriormente. Desde un principio, en la creación de este modelo de ESPER, se identificó que era importante para su traslado y que quizá era la forma más segura y la forma más rápida, pero en este caso es la única forma de traslado a la ciudad, ya sea para trabajar, ya sea para comprar o, por ejemplo, ver las áreas industriales, residenciales, ya que está muy aislado y muy distante de lo que es la zona urbana, ya que, por ejemplo, en estos dispersios urbanos solamente están las viviendas y como le explicaba al principio, son viviendas que están aisladas, o sea, son muy separadas quizás, que eso sí lo han comentado muchos defensores, que también eso también produce lo que es un daño en cuanto a la comunicación, porque son personas que, o sea, están prácticamente aisladas totalmente y ni siquiera conocen los vecinos, y ese es uno de los factores o aspectos negativos. Aumento de los costos de las infraestructuras. Vivir en una urbanización más grande y más extendida hace el que el tendido y mantenimiento de los servicios públicos sea más costoso. El uso masivo del automóvil en desmedro de transportes públicos obliga a los planificadores de la ciudad a construir grandes carreteras y parqueos. Las prestaciones de servicios como el agua, el alcantarillado, el tendido eléctrico es también más caro por hogar en zonas menos densas. Estados Unidos fue el primer país donde se desarrolló la dispersión y donde aparecieron las primeras voces en contra. El American Institute of Architects se manifiesta en contra de este tipo de expansión de urbanismo y apoya lo que es el crecimiento inteligente. La primera ciudad a imponer límite a este crecimiento de dispersión urbana en los Estados Unidos fue el estado de Lexington en el año 1958. Y 15 años después, el estado de Oregón promulgó una ley donde ellos delimitaban las áreas donde sí podían asentarse.